Vamos a trabajar el diseño de un sistema de control con retroalimentación para un tanque de calentamiento con flujo másico constante. Esto lo vamos a hacer mediante la herramienta Simulink de MATLAB. Vemos en el esquema que el tanque cuenta con dos entradas de flujo, Q1 a una temperatura T1 y Q2 a una temperatura T2. Cuenta con una salida de flujo Q3 a una temperatura T3 y además cuenta con una adición, un aporte de energía o de calor a través de vapor mediante un serpentín que se muestra en el esquema. Para el balance de masa consideramos la condición de que la masa en el interior del tanque será constante. Esto quiere decir que la cantidad de masa que entra tiene que ser la misma cantidad de masa que está saliendo del tanque. Para el balance de masa tenemos que el flujo másico 1 más el flujo másico 2 va a ser igual al flujo másico 3. Expresando los flujos máxicos en términos de la densidad y del caudal, tenemos que la densidad por el caudal 1 más la densidad por el caudal 2 va a ser igual a la densidad por el caudal 3. Como estamos trabajando con una misma sustancia, el balance de masa nos queda que el caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual al caudal 3. Para el balance de energía tenemos que la energía de entrada menos la energía de salida va a ser igual a el cambio de la energía interna en el tiempo del tanque. Tenemos entonces que las energías de entrada están dadas por la energía que aporta el flujo 1 más la energía que aporta el flujo 2 más la energía del vapor que está trabajando con el serpentín menos la energía que está saliendo. Eso va a ser igual al cambio de la energía interna. Sabemos que la energía interna es igual a la masa. Sabemos que la energía interna es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura. Expresando la masa en términos de la densidad y el volumen, tenemos que la energía interna es igual a la densidad por el volumen, por el calor específico, por la temperatura en el tiempo. Usando esta expresión y expresando los flujos de entalpía o los flujos de calor que aportan los flujos Q1, Q2 y además el que sale, es decir, Q3, tenemos la siguiente expresión para el sistema. Expresando entonces los flujos másicos en términos de la densidad y de los caudales, nos queda la siguiente expresión. Esta expresión que nos queda es la ecuación diferencial característica del sistema. Es la que describe el sistema como tal, el sistema que estamos trabajando. En este caso, el sistema de dos entradas y adición de calor para una sustancia específica, con una salida de flujo a una temperatura específica. Para llevarlo a la herramienta Simulink, tenemos 4 bloques que son los que se muestran en los consecutivos que vemos en la imagen. Bueno, ya habiendo obtenido la ecuación diferencial característica del sistema, procedemos al dimensionamiento del sensor y de la válvula. Comenzamos con el sensor considerando algunos valores constantes en las variables de entrada, como lo son la densidad, el Cp, HFG, Q1 y Q2, el flujo 1 y el flujo 2. El flujo 3 va a ser la sumatoria de estos dos. Ya habíamos dicho que lo que está entrando es igual a lo que está saliendo.
en términos de flujo. Los valores en estado estable de la temperatura son T1, 30 grados centígrados, T2, 20 grados centígrados y T3, 90 grados centígrados es el set point. Calculamos primero el valor en estado estable de la masa de vapor, igualando la siguiente ecuación a cero y despejando la ecuación diferencial, lo igualamos a cero, reemplazamos todos los valores constantes que definimos anteriormente y resolvemos la ecuación para la masa de vapor. Esto nos va a quedar un valor de 0.4916 kilogramos por segundo. El valor en estado estable, el cambio de la masa de vapor. Sabemos que para la ganancia K3, la ganancia del vapor, de la masa de vapor, el diagrama de bloque va a quedar de la siguiente manera. Entra el cambio de la masa de vapor de lo que está entrando en el serpentín, actúa la ganancia y sale el cambio de temperatura, que es que estamos buscando para poder dimensionar la válvula, para hallar las temperaturas máximas y mínimas del sistema. Para K3, de acuerdo a la ecuación diferencial, la ganancia K3 es igual a HFG sobre la densidad por el CP por el flujo de salida, Q1 más Q2. Reemplazando, de acuerdo a los valores que definimos anteriormente, tenemos que la ganancia para la masa de vapor, la ganancia 3 va a ser igual a 137,36 grados centígrados sobre kilogramos por segundo. El delta de temperatura va a ser igual, según a nuestro diagrama de bloque, a el cambio en la masa de vapor, su valor en estado estable, por el K3 va a ser igual a el delta de temperatura. Lo efectuamos, reemplazamos los valores. Sabemos que el cambio en la masa de vapor es 0.4916 kilogramos por segundo y el K3 es igual a 137,36 grados centígrados sobre kilogramos por segundo. Esto nos va a quedar un cambio de temperatura de 67.53 grados centígrados. Para el sensor, la temperatura mínima va a ser el valor del set point menos el cambio de temperatura, lo que nos da un valor de 22.47 grados centígrados, como lo vemos aquí, para el sensor. La temperatura máxima es el valor del set point más 67.53, que es el cambio de temperatura. Aquí lo vemos, temperatura máxima igual a 157.53 grados centígrados. De esta manera la ganancia del sensor, KS, va a ser igual al cambio en la salida sobre el cambio en la entrada. En la salida que tenemos 100% porcentaje de SO menos 0% porcentaje de SO. SO es la salida del sensor. Sobre el span es igual a temperatura máxima menos temperatura mínima, que la definimos anteriormente. Reemplazando los valores, tenemos que la ganancia del sensor es igual a 0,74 porcentaje de SO sobre grados centígrados. Ahora, para la válvula vamos a trabajar con los flujos de vapor. La ganancia de la válvula va a ser igual al cambio en el flujo de vapor sobre 100% CO, que es la salida la señal de controlador. Igual a, como el flujo mínimo va a ser 0, es igual a flujo máximo sobre 100% porcentaje de CO, pero sabemos que el flujo máximo es 2 veces el flujo en estado estable. ¿Por qué? Sabemos que para estado estable diseñamos con el 50% de apertura de la válvula, es decir, que estamos trabajando con la mitad del flujo, entonces el flujo máximo va a ser 2 veces este valor. De esta manera, reemplazando los valores con el valor de flujo de vapor en estado estable calculado anteriormente por medio de la ecuación diferencial igualada a 0, el K de la válvula es igual a 9.832 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo sobre
porcentaje de CO. Con estos valores de ganancias del sensor y de la válvula vamos a trabajar en el aplicativo MesureLink de MATLAB para simular el control del proceso con el que estamos trabajando. Bueno, como ya conocimos anteriormente las ecuaciones diferenciales de nuestro proceso, podemos simularlo a través de la herramienta de MATLAB, el software MATLAB, que tiene un aplicativo para simulación de procesos llamado Simulink. Luego abrimos el software, abrimos una ventana para un modelo de Simulink, abrimos la biblioteca de herramientas y como vimos anteriormente, nuestro proceso está comprendido por una suma de productos. Serían 4 productos. Con la herramienta de productos, la cual tiene 4 entradas, son 4 bloques de productos. Entonces vamos a copiar y a pegar los 4. Pero el tercero de ellos no tiene 4 entradas sino 2. Vamos a empezar a utilizar cada uno de ellos. Para el bloque de producto 1 tenemos que tiene 2 entradas constantes y 2 variables. Nos vamos a la biblioteca y agregamos nuestras entradas constantes, que serían 2. Una de ellas se llama densidad y la otra es el calor específico o el conocido C sub P. Tenemos 2 entradas variables. Quiere decir que tenemos que utilizar la herramienta STEP, que es para este tipo de entrada. Vamos a utilizar en esta ocasión 2 de estas. Copiarla y pegarla. Y vamos a darle nombres. La primera es el flujo 1, que lo vamos a llamar Q sub 1, que tiene una temperatura T sub 1. Ahora vamos a unir los bloques al bloque de producto. Y aquí lo tenemos. El primer bloque de producto está listo. Luego, para el segundo bloque, tenemos que este también tiene 4 entradas. 2 de ellas son constantes y 2 son variables. Pero podemos ver que las mismas 2 entradas constantes son las mismas entradas constantes del bloque 1. Es decir, que para ahorrarnos ingresar más bloques de constantes, simplemente podremos unirlos directamente de los que ya hicimos. Pero tenemos que ingresar 2 bloques más variables. El cual uno de ellos se llamará Q sub 2, que es el flujo 2, y el otro bloque de variables se llamará T sub 2, y los unimos al bloque de producto. Bueno, para el bloque de producto 3 vemos que este está constituido por el flujo másico de vapor y por el HFG, que no es más que la entalpía de vaporización, que es constante, es decir, que tengo que agregar un bloque constante y tenemos que ingresar un bloque variable. El bloque constante se llamará HFG, que es la entalpía de vaporización. La vamos a agregar al bloque. Y esta la llamaremos MB, que es el flujo másico de vapor. Y le unimos al bloque. Para el cuarto bloque de producto, vemos que al igual que el primero y el segundo, tiene 2 entradas constantes que corresponden a la densidad y al calor específico respectivamente.
y tiene dos entradas más, una es para el flujo 3 y para la temperatura 3. El flujo 3, como es el flujo de salida, está determinado por la sumatoria del flujo 1 y del flujo 2. Es decir, que necesitamos agregar un operador de suma. Que tenga dos entradas, la cual me sume el flujo 1 y me sume el flujo 2. Esto me va a dar como salida el flujo 3, que lo llevaré hasta el bloque de producto 3 o 4. Luego la temperatura 3, que es la variable que nos interesa controlar, es la que nos va a determinar la retroalimentación, así que por ahora lo vamos a dejar ahí. Luego estos productos, como vemos en las ecuaciones diferenciales, son una sumatoria en la cual tres entradas son positivas y una entrada negativa, o sea, una entrada se resta. Así que nos vamos a los parámetros de la herramienta o del bloque. Vemos que tiene dos entradas positivas, es decir, que le vamos a agregar una entrada positiva más y una negativa, y vamos simplemente a unir. Bueno, a estas alturas podemos empezar a darle valores a todas nuestras variables y a nuestra constante. Por ejemplo, la densidad tiene un valor de 980 kilogramos sobre metro cúbico. El calor específico tiene un valor de 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. La entalpía de vaporización HFG tiene un valor de 2250. Bueno, ahorita le dimos valores solo a las constantes, vamos a seguir aquí el proceso. Como podemos recordar de la ecuación diferencial, nosotros lo que nos interesa es T sub 3, es decir, que tenemos que pasar a dividir la densidad, el volumen y el C sub B del diferencial de temperatura de T3, es decir, que tenemos que agregar un bloque de división. El cual la entrada va a ser toda la suma de producto, que lo vamos a dividir sobre el producto de la densidad, el volumen y el C sub B. Es decir, que tenemos que agregar también un bloque de producto. El cual va a tener tres entradas. Una entrada que ya conocemos, que es la densidad. Y dos entradas más que son constantes. Una se llamará volumen y la otra se llamará C sub B. Los podemos unir al bloque de producto y el bloque de producto unirlo al divisor. Tenemos que también podemos darle a las constantes de volumen y C sub B. El volumen tiene un valor de 0.6 metros cúbicos y el C sub B tiene un valor de 4.1 metros cúbicos. Ahora vamos con las variables, vamos a darle valores.
Al flujo 1 vamos a darle los siguientes valores. Un flujo inicial de 0.001 metros cúbicos por segundo y un flujo final de 0.001 metros cúbicos por segundo, pero entre dos, en un tiempo de 2000. Ahora el T1 va a tener un valor inicial de 30 grados centígrados y un valor final de 30 grados centígrados. El T2 va a tener un valor inicial de 90 grados centígrados y un valor final de 90 grados centígrados. Ahora vamos con el Q2. El Q2 va a tener un valor inicial de 0.003. Perdón, ese es el tiempo, que va a ser también de 2000. Y un valor inicial de 0.003. Y un valor final de 0.003 dividido entre 2. Ahora, para el flujo de vapor, este va a tener un tiempo de 800, un valor inicial de 0.2 y un valor final de 0.25. Bueno, ya hemos definido cada una de nuestras variables y de nuestras constantes. Ahora, lo que me sale de este bloque D que tenemos acá de división es el diferencial de la temperatura 3. Así que necesitamos aplicar un integrador, que es el que me va a entregar la temperatura T3, que es la que me interesa. Así que lo unimos allí, y la salida del integrador va a ser la entrada del bloque 3, ya que es la temperatura 3 la que necesitamos. Y por último, en Sinc le podemos agregar la salida al integrador. Ahora, esto lo podemos simplificar un poco creando un subsistema. Vamos a seleccionarlo de nuevo. Lo seleccioné mal. Vamos a crear un subsistema, el cual nos va a reducir de forma considerable nuestro sistema. Bueno, ahora podemos también agregar un display, que es el que nos va a mostrar el valor a medida que transcurre el proceso de nuestra variable de interés, que para este caso es nuestro T3. También vamos a agregar un scope, que es un visor, como nos va a permitir ver el comportamiento de cada una de las variables en el tiempo por medio de un graficador. Tenemos que tener en cuenta que el scope va a tener tantas entradas como variables haya, es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la salida 6 variables. Así que el número de ejes tenemos que modificarlo a 6 variables. Y unimos respectivamente cada uno de ellos. Una a la salida, bueno, una vez que unimos cada una de las entradas del scope a nuestras variables, tenemos que colocar el tiempo de la simulación infinita,
Aquí podemos ver cada una de las gráficas, en la cada una de las gráficas el comportamiento del proceso y podemos simular. Y aquí podemos ver el comportamiento del proceso y vemos que una vez iniciado el sistema, la temperatura T3, que es esta, empezó a variar hasta que buscó su valor normal o de estabilización y se quedó y es de 143.7. Ahora también podemos darle nombre a cada una de las gráficas. Por ejemplo, aquí podemos ver en diferentes escalas de tiempo y podemos observar muy bien el comportamiento de todo el proceso. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, partiendo del proceso realizado anteriormente, vemos que tenemos que hallar la dinámica del proceso. Una manera rápida de hallarla es dividiendo el volumen entre el flujo que entra al sistema, que sería 150, esa división. Y esa división la multiplicamos 5 veces, el 150 sería la constante de tiempo del proceso. La multiplicamos por 5 para hallar la rapidez con que esta alcanza el estado estable, la temperatura 3, que sería 750. Es decir, que tenemos que modificar 750 aquí o más, o sea, vamos a colocar 800. Simulamos el proceso y vemos la gráfica.
tenemos que partir del estado estable. Vemos que en la gráfica está partiendo desde 0. O sea que el integrador tiene que partir desde 90 grados. Así que vamos a modificar la condición inicial del integrador. Quitar la condición inicial, la vamos a colocar de 90 grados. Graficamos de nuevo. Y vemos que empieza desde 90. Ahora tenemos que colocar la escala del sensor, que serían los rangos de temperatura. Para esto sería, la mínima sería de 22.47 grados, que sería la temperatura mínima, y la temperatura máxima, que sería de 157.53. Y aquí podemos observar el comportamiento del proceso en estado estable. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es construir el sensor. Por ende vamos a desconectar esto para poder construir el sensor. Vamos a quitar la salida. Y a la salida del proceso vamos a ingresar un comando de suma y le vamos a restar la temperatura T3 en estado estable. Así que vamos a ver a la biblioteca de herramientas, matemática de operaciones, vamos a hallar un bloque suma, de la cual un signo va a ser positivo, que es el proceso, y le vamos a restar la temperatura en estado estable. Aquí van a estar los cambios de temperatura T3, tengo que darle una constante para restar la temperatura en estado estable, que sería 90 grados. Bueno, de esta suma nos va a salir el cambio de temperatura, que es lo que va a entrar a la función de transferencia del sensor. Ahora nos vamos a Continuous y vamos a utilizar la función de transferencia. La sacamos aquí. Esta va a ser la función de transferencia del sensor, a la cual va a entrar el cambio de temperatura. Ahora vamos a establecer los parámetros del sensor. En el numerador está la ganancia, para la cual fue calculada y nos dio 0.74. Eso está en porcentajes de SO sobre grados centígrados. Ahora en el denominador está la velocidad del proceso, que no es más la constante de tiempo que hallamos dividida entre 10. Esa constante de tiempo es 150, y la dividimos entre 10, ya que el sensor va a ser 10 veces más rápido que el proceso. Y ya tenemos nuestra función de transferencia establecida. Ahora, de la función de transferencia sale un cambio de la señal. Así que este cambio de la señal tenemos que convertirlo en la señal. Y para esto le sumamos el valor de la señal en estado estable, que sería 50%. Así que hay que agregar un bloque de constante. Y también agregar un bloque de suma. Aquí sería 50%. Cambiamos el signo ya que lo vamos a sumar. Y conectamos. Ahora de esta suma, de aquí sale sale porcentaje de cambio de señal, sale el cambio de la señal.
Le vamos a sumar la señal en estado estable y de aquí va a salir la señal como tal en porcentaje de deseo. Ahora podemos probar el sensor. Vamos a probar el sensor. Vemos que si la temperatura del proceso es de 90 grados, aquí haciendo la diferencia sería 0. 0 por 0.74, 0. Es decir, que la señal sería de 0%, 0% de deseo. Si la temperatura que entra aquí es la temperatura máxima, o sea, 157.53, sería 157.53 menos 90, sería igual a 67.53. Lo multiplicamos por 0.64, nos daría 50. 50 más 50 nos daría un porcentaje de señal de 100%. Ahora, si la temperatura que se le cae es la temperatura mínima, que es de 22.47, le restamos menos 90, sería menos 67.53. Multiplicado por la constante del sensor, sería por 0.74, sería menos 50. Más 50 sería 0% de señal. Bueno, de la suma va a salir una señal que es en porcentaje de deseo. Porcentaje de deseo. Y aquí podemos crear un subsistema que lo llamaremos sensor. Subsistema, crear sistema. Y lo llamaremos sensor. Ahora vamos a dimensionar la válvula. Para dimensionar la válvula vamos a quitar la válvula manual. Y tenemos que tener en cuenta que a la válvula va a entrar porcentaje de deseo, que es el porcentaje que es la señal del controlador. Así que vamos a continuo y vamos a extraer la función de transferencia. Continuo, quitar la función de transferencia. Y vamos a establecer los parámetros de la función de transferencia. La ganancia de la válvula calculada fue de 9.832 por 10 a la menos 3. Y la dinámica del proceso de la válvula es exactamente igual a la del sensor, que es la velocidad de la constante de tiempo dividida entre 10, que sería 150 dividido entre 10, sería 15. Y aquí está la función de transferencia de la válvula. A la función de transferencia de la válvula le entra un cambio de señal. Es decir, así que extraemos una función de suma de temática operador colocamos una entrada positiva y una entrada negativa. Del lado positivo va a entrar la señal del controlador, que es en porcentaje de deseo, y en el lado negativo va a entrar, le vamos a restar la señal del controlador en estado estable, que sería 50% de porcentaje de deseo. Es decir, que aquí va a entrar la señal de la válvula del controlador, y aquí tenemos que agregar una constante
que va a ser la señal de la válvula de controlador en estado estable, que sería 50%. Bueno, entonces a la función de transferencia va a estar el cambio en el porcentaje de CO, que sería producto de esta recta. Ahí está, la va a multiplicar la ganancia y se va a volver en un cambio de flujo, que es el que va a salir por acá. Ahora, al cambio de flujo le vamos a sumar el flujo en estado estable, así que vamos a agregar otra constante. Y tengo que agregar un bloque de suma con dos entradas positivas. Esta entra acá y acá entra el flujo en estado estable, que para este caso sería 0.4916. Eso aquí en kilogramos por segundo. Bueno, ahora vamos a probar la válvula. Si a la válvula entra un porcentaje de CO de 50%, si entra acá 50% menos 50% sería 0. Multiplicado por la ganancia sería 0. Sumado al flujo en estado estable nos daría el flujo en estado estable. Aquí esto acá nos sale flujo, o sea que nos daría flujo en estado estable. Si la señal del controlador es de 100%, sería 100 menos 50, 50, 50 multiplicado por 9.832 por 10 a la menos 3, nos daría 0.49 más 0.49 sería 2 veces el flujo en estado estable. Eso es lo que nos daría. Vamos a hacerlo vamos a colocar un display y vamos a colocar acá una constante. Si acá entra el 50%, va a salir aproximadamente 0. Si acá entra 100%, bueno, vemos que si entra 50% del señal del controlador, el flujo nos va a dar el de flujo del estado estable. Digamos que entra 100% de señal del controlador, el flujo nos debe dar 2 veces el flujo en estado estable. Ahora, si la señal del controlador es 0%, el flujo nos debe dar aproximadamente 0, eso es prácticamente 0. Bueno, ahora entonces quitamos el display, conectamos la válvula a la entrada de la válvula, quitamos aquí y creamos un subsistema llamado válvula. Válvula. Entonces tendríamos la válvula. Este es nuestro proceso. Vamos a colocarle acá proceso. Y nuestro sensor. Ahora a la válvula vamos a conectar esto. Vamos a colocar acá una salida. Y vamos a utilizar una herramienta llamada MUX, que nos permite graficar dos señales al mismo tiempo. La señal del sensor, la señal de la válvula
Vamos a graficarla. Aquí tiene que salir otro scope. Voy a agregar otro scope aquí. Vamos entonces que podemos cambiar la señal de 50 a 100 en un tiempo de 10. Hacemos la simulación y vemos la gráfica. ¿Qué podemos observar aquí? Que a medida que se aumentaba la temperatura del proceso, también se aumentaba la... Este es el cambio del sensor y este es el cambio de la válvula. Quiere decir que tanto el sensor como la válvula están sincronizados con el proceso. Y eso sería todo. Muchas gracias.